La Yakuza, el sindicato del crimen organizado más notorio y duradero de Japón, representa una paradoja cultural. Es una sombra persistente proyectada sobre la pulcra fachada de la sociedad japonesa, un mundo subterráneo donde el honor anacrónico, la lealtad de sangre y la violencia despiadada coexisten en un código estricto. La historia de la Yakuza no es solo una crónica de actividades delictivas, sino un espejo de la propia evolución histórica, social y política de Japón. Sus raíces se extienden profundamente en el período Edo, emergiendo de las clases marginadas y los elementos inadaptados de la sociedad feudal, y transformándose a través de las eras hasta convertirse en las complejas estructuras criminales que conocemos hoy. Para comprender a la Yakuza, es esencial ir más allá del estereotipo del gángster tatuado y adentrarse en su linaje, su código ético no escrito y su impacto en la modernidad japonesa. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Japón del período Tokugawa, desde el año 1603 hasta el año 1868, también conocido como período Edo, fue una sociedad de estamentos rígidamente definida. En la cima se encontraban los samuráis, seguidos por los agricultores, los artesanos y, finalmente, los comerciantes. Fuera de esta estructura formal, existía un gran número de personas marginadas, a menudo desempleadas, despojadas de sus privilegios o simplemente incapaces de encajar. Los ronin, samuráis sin señor, y los individuos dedicados a oficios considerados bajos o inestables, como los jugadores y los vendedores ambulantes, conformaron el caldo de cultivo de lo que eventualmente se convertiría en la Yakuza. Esta marginación no fue solo económica, sino social. Fueron considerados parias por la élite. El origen de la Yakuza se remonta al siglo XVII, específicamente a dos grupos de parias sociales que florecieron en el Japón feudal. El primero fue el de los tequilla, que se ganaban la vida como vendedores ambulantes de mercancías, a menudo de dudosa calidad, en los mercados y festivales. Su función principal era organizar puestos, asegurar la calidad y resolver disputas, lo que naturalmente condujo a una jerarquía para controlar los territorios y las tarifas de protección. Los tequilla se presentaban a sí mismos como guardianes de la ley y el orden en el caos de los mercados, un servicio por el que cobraban una cuota de protección, que era, en esencia, extorsión. Su organización se basaba en la estructura de gremios artesanales y adoptó rápidamente el modelo Oyabun-Kobun. El segundo grupo, y quizás el más instrumental en la formación de la identidad yakuza, fue el de los bakuto. Estos eran jugadores profesionales que operaban salas de juego clandestinas, un negocio ilegal, pero omnipresente. Los bakuto desarrollaron gran parte de la terminología, los rituales y la estructura jerárquica que define a la yakuza actual. La naturaleza de su negocio, basada en deudas, y la necesidad de hacer cumplir el pago, exigía una estructura de poder coercitiva y violenta. La sala de juegos clandestina, el tejime o yama, se convirtió en su principal base de operaciones. El mismo término yakuza deriva de una mano sin valor en un juego de cartas japonés similar al blackjack, oicho-kabu, que significa 8 ya, 9 ku y 3 za, una combinación que suma 20 o 0, y por lo tanto, inútil. Este nombre, cargado de ironía y autodesprecio, encapsula el origen de la organización como una banda de inútiles o marginados que viven por debajo de la ley. Al llamarse a sí mismos los inútiles, abrazaron su estatus de parias, un rasgo que se convirtió en un distintivo de orgullo subversivo. La clave para la supervivencia y longevidad de estos grupos fue la adopción del sistema Oyabun-Kobun, la relación ritual de padre-hijo. En el Japón feudal, esta relación de lealtad y obligación incondicional era un pilar social, y la yakuza la adoptó para crear un vínculo irrompible más fuerte que el de lazos familiares biológicos. El oyabun, padre o jefe, proporciona protección, sabiduría
y apoyo financiero, mientras que el kobun, hijo o subordinado, ofrece lealtad absoluta y obediencia hasta la muerte. Este ritual se formaliza a través de un rito de intercambio de sake, donde el sake a medias bebido simboliza la unión de los espíritus. El rito, conocido como Sakazuki Goto, sella la lealtad eterna y crea una familia sustituta indispensable para los marginados de la sociedad. Esta estructura, rígidamente jerárquica, permitió a las bandas crecer y ejercer control con una disciplina interna que, irónicamente, reflejaba la estricta estructura social de la época. A diferencia de las familias biológicas, donde los lazos de parentesco son inmutables, la familia yakuza se construye sobre la base de la elección y el compromiso ritual, otorgando un sentido de pertenencia y propósito a aquellos a quienes la sociedad les había dado la espalda. Esta jerarquía también facilitó la disciplina interna y la ejecución de órdenes, elementos esenciales para el funcionamiento de cualquier empresa criminal a gran escala. El período Meiji, desde el año 1868 hasta el año 1912, marcó una transformación crucial para la yakuza. La modernización y la industrialización de Japón desmantelaron el sistema feudal, abolieron la clase samurái y generaron grandes movimientos sociales de la población rural a las ciudades. La yakuza, con sus sólidas redes, su disciplina y su experiencia en la gestión de territorio, se encontró en una posición única para explotar el caos social y el rápido crecimiento. Se volvieron contratistas laborales, intermediarios que suministraban mano de obra barata y fácilmente intimidable para los proyectos de infraestructura del nuevo Japón industrializado, la construcción de ferrocarriles, puertos y fábricas. Esta actividad estaba a menudo ligada a la extorsión, el tráfico de personas y la intimidación. Durante este tiempo, la línea entre la actividad criminal y la política comenzó a difuminarse. El gobierno, impulsado por el fervor nacionalista y la necesidad de mantener el orden en medio de la agitación social, a menudo recurría a grupos yakuza por su disposición a usar la fuerza bruta. Los yakuza fueron utilizados como matones para romper huelgas, intimidar a activistas de izquierda oponentes al gobierno, e incluso como agentes encubiertos o grupos paramilitares en la expansión de Japón en Corea y China. Esta relación simbiótica con el poder, que les ofrecía una protección tácita de las fuerzas del orden a cambio de servicios políticos, se conoció como el fenómeno de la conexión ultranacionalista. La yakuza se presentaba como patriota y anticomunista, una máscara ideológica que les proporcionó una semi-legitimidad ante ciertos sectores conservadores. El auge de la yakuza se consolidó verdaderamente en el caótico período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con Japón devastado por la derrota, el país se sumió en el mercado negro y el desorden. Millones de soldados desmovilizados y civiles desplazados generaron un vacío de autoridad que la ocupación aliada no pudo llenar por completo. Los grupos criminales aprovecharon este vacío. La yakuza se hizo cargo de la distribución de bienes de primera necesidad que escaseaban, alimentos, medicinas, combustible, a través del mercado negro, el juego, la prostitución y la protección de los negocios locales contra otros grupos criminales, incluidos los foráneos, como las tríadas chinas y los gánsteres coreanos, conocidos como Daisango-kujin o personas de terceros países. Al presentarse como defensores del orden japonés y guardianes de las calles, a menudo en contraste con la autoridad de la ocupación aliada, SCAP, los yakuza ganaron una aceptación tácita entre ciertos sectores de la población, que veían en ellos una forma de resistencia local, o al menos, un mal necesario. La policía japonesa, debilitada y desmoralizada, a menudo cerraba los ojos ante sus actividades. Fue en esta era de posguerra cuando surgieron los clanes más grandes y poderosos, como el Yamaguchi-gumi, con base en Kobe y eventualmente la organización criminal más grande del mundo, el Inagawa-kai y el Sumiyoshi-kai,
que estructuraron sus operaciones con la precisión y el alcance de una corporación moderna. La posguerra cimentó su poder económico y su influencia social. Dale like, suscríbete y comparte. El irezumi, el tatuaje tradicional japonés, se convirtió en la marca visual más distintiva e ineludible del miembro de la yakuza. Estos intrincados y dolorosos diseños, a menudo cubriendo todo el cuerpo, son más que decorativos. Son una declaración pública de dedicación a la vida yakuza y un testimonio de resistencia y dolor, ya que la finalización podía llevar años y miles de horas con el método manual Tebori. Simbolizan las virtudes yakuza y las historias épicas del folclore japonés, representando fuerza, perseverancia o destino. Al mostrar su irezumi, un miembro renuncia a la posibilidad de una vida normal fuera del clan. Además del tatuaje, el ritual de la yubitsume, el corte ritual de una falange del dedo meñique para expiar una ofensa o mostrar lealtad absoluta, es otra práctica brutal. Cada corte de dedo reduce la capacidad del kobun, subordinado, para agarrar una espada o pistola, haciéndolo más dependiente de la protección del oyabun, jefe, reforzando así la jerarquía y el lazo de dependencia feudal. El código de la yakuza, conocido vagamente como ninkyo, se traduce como el camino de la caballería o el camino del deber. Si bien se usa para justificar la violencia y la extorsión, se centra en la obligación moral hacia el grupo y la protección, percibida, de los débiles. El ninkyo exige lealtad incondicional, estricta adherencia a la jerarquía y la negación de uno mismo por el bien del clan. Este código arcaico es lo que distingue a la yakuza de las mafias occidentales. Sus miembros se ven a sí mismos como herederos de una tradición de guerreros forajidos. Dos conceptos adicionales son cruciales. Jiri, deber, obligación. La obligación social que ata a una persona a sus superiores y al clan, superando a menudo cualquier otra obligación. Y ninjo, emociones humanas con pasión, los sentimientos personales. La vida del yakuza es una tensión constante entre el giri, el deber frío, y el ninjo, la emoción humana. El honor se mide por la capacidad de sacrificar el ninjo personal en aras del giri hacia el clan. A lo largo de las décadas de auge económico de Japón, la yakuza se diversificó más allá de sus actividades tradicionales. Aunque el juego, la prostitución, la usura, sarakin y el tráfico de drogas siguieron siendo pilares, incursionaron agresivamente en el mundo de los negocios legítimos, integrándose profundamente en la construcción, el sector inmobiliario y, crucialmente, el mercado de valores. Desarrollaron relaciones con las sokaya, extorsionadores corporativos que chantajeaban a las directivas con revelar información comprometedora en juntas de accionistas. Estas extorsiones a menudo se pagaban a través de contratos de servicios de consultoría, ficticios, blanqueando el dinero. La infiltración de la yakuza en la economía de burbuja japonesa en las décadas de 1980 y 1990 fue tan profunda que se volvieron un factor sistémico, denominándose la economía subterránea de Japón. La línea entre la actividad criminal y la economía legal se hizo extremadamente difusa. La era moderna, sin embargo, ha sido definida por la represión legal. Tras un período de relativa tolerancia, explicable por su utilidad política como baluarte anticomunista y su rol en el orden callejero, el gobierno japonés reconoció el peligro que representaba esta mafia japonesa para el Estado de Derecho. En 1992 se promulgó la Ley de Lucha contra el Crimen Organizado, la Boryokudan-in o Anti-Boryokudan Law, que otorgó a la policía amplios poderes y apuntó a las estructuras financieras de los clanes. Esta ley y sus sucesivas enmiendas han hecho que sea legalmente peligroso para las empresas y los ciudadanos ordinarios tener cualquier trato con la yakuza. El impacto ha sido dramático. El número total de miembros y asociados ha caído en picado desde su pico de más de 180.000 en 1963 a menos de 26.000 en la actualidad.
Los miembros se han visto obligados a operar en la clandestinidad, a menudo despojándose de sus tatuajes visibles. La discriminación es tan severa que una vez que se abandona la yakuza, los exmiembros a menudo se encuentran inempleables, incapaces de abrir cuentas bancarias o alquilar apartamentos, lo que irónicamente puede empujarlos de vuelta a la delincuencia. Un hito de la historia reciente de la yakuza fue la fractura del clan Yamaguchi-gumi, la organización criminal más grande del mundo. En 2015, una división interna provocó la escisión de un gran número de miembros que formaron un nuevo grupo, el Kobe Yamaguchi-gumi. Esta división no fue un simple desacuerdo, sino una guerra territorial que revivió la violencia callejera en Japón, recordando que, a pesar de la disminución de sus filas, la capacidad de la yakuza para generar violencia seguía siendo letal. Las luchas internas y las guerras de pandillas han definido a la yakuza a lo largo de su historia. El contexto de la yakuza no se puede entender sin apreciar su rol dual como villanos y, en raras ocasiones, como fuerzas paralelas al orden. Durante desastres naturales como el terremoto de Kobe en 1995 o el de Tohoku en 2011, los grupos yakuza se movilizaron rápidamente, a veces más rápido que el propio gobierno, para distribuir suministros a las víctimas. Esta filantropía criminal es vista por los clanes como una forma de reforzar su imagen de protectores del pueblo y de perpetuar el mito de la Ninkyo, aunque el acto esté ligado a sus actividades ilícitas y a su deseo de legitimidad social. La influencia de la yakuza en la cultura popular es inmensa, a menudo romantizada en el cine y la literatura. Las películas yakuza, conocidas como Yakuza Eiga, han glorificado y, en ocasiones, criticado el estilo de vida del gángster, presentando a los miembros como antihéroes trágicos, atrapados entre su sentido del deber, kiri, y sus emociones humanas, ninjo. Directores como Kinji Fukasaku y Takeshi Kitano han explorado el brutal mundo de estos sindicatos, solidificando la imagen del gángster japonés con sus trajes oscuros y sus elaborados tatuajes. Esta mitología cultural, sin embargo, a menudo pasa por alto la realidad de la extorsión y el abuso. El Yakuza Eiga ha servido, paradójicamente, como una herramienta de propaganda cultural. Las interacciones internacionales de la yakuza se han centrado históricamente en Asia, involucrándose en el tráfico de armas y en la operación de redes de prostitución y juego en el extranjero. También han establecido lazos con otras mafias en Estados Unidos, Hawái y otros países para el tráfico de drogas y, más recientemente, para el fraude financiero y cibernético. La capacidad de los principales clanes, como el Yamaguchi-gumi, de operar globalmente demuestra su sofisticación. La globalización del crimen organizado ha asegurado que la yakuza mantenga una presencia fuera de Japón. Sus operaciones en el extranjero les permiten diversificar el riesgo y escapar de la estricta vigilancia doméstica, facilitando el lavado de activos y la coordinación de esquemas de fraude transnacional. La estructura interna de un clan yakuza es un fascinante estudio de la jerarquía basada en el modelo Oyabun-Kobun, un sistema de padre-hijo ritual. En la cima está el Oyabun o Kumicho, jefe de clan, cuya palabra es ley. El ritual de iniciación, que incluye el intercambio de tazas de sake, sakazuki, sella este lazo de lealtad inquebrantable y establece al nuevo miembro como un kobun, hijo adoptivo. Debajo del Oyabun se encuentra el Saiko Komon, asesor senior, y el Wakagashira, el segundo al mando y jefe ejecutivo de las operaciones, el sucesor aparente. El clan se ramifica en grupos regionales dirigidos por Shatei, hermanos menores, y Kyodai, hermanos mayores, cuyos rangos se basan en la antigüedad y los lazos de parentesco ritual. Esta estructura piramidal es un sistema social complejo que asegura una línea de comunicación clara y una disciplina inquebrantable, con cada nivel debiendo obediencia al de arriba. La cohesión jerárquica, sostenida por el código de honor, giri y obligación, ninjo, es lo que ha permitido a la yakuza perdurar.
El futuro de la yakuza es incierto, marcado por una crisis existencial. La estricta aplicación de las leyes antisindicales ha estrangulado sus fuentes de ingresos tradicionales y ha dificultado el reclutamiento. La estigmatización social es tan profunda que la vida yakuza ya no es una opción viable o atractiva para la mayoría de los jóvenes. La edad promedio de los miembros está aumentando drásticamente, y los clanes enfrentan una crisis de sucesión y una disminución alarmante de sus filas. Muchos de los criminales más jóvenes operan ahora como semi-yakuza o boryokudan. Estos grupos son más pequeños, menos ritualizados y carecen de la estricta estructura oyabun-kobun de los clanes tradicionales. Su enfoque principal es la ganancia rápida y la violencia oportunista, sin la pretensión de honor. Estos grupos son más difíciles de rastrear por la policía debido a su fluidez. Sin embargo, a pesar de su declive, la yakuza ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Han abandonado los métodos rudimentarios de extorsión directa y se han enfocado intensamente en el crimen de cuello blanco, aprovechando la complejidad de los mercados financieros y la economía digital. El fraude, la manipulación de acciones, socaya, el lavado de dinero y las estafas cibernéticas son ahora fuentes de ingresos tan importantes, o incluso más, que el juego o la prostitución. Esta transición a lo digital y lo financiero hace que sean más difíciles de rastrear, transformando a la yakuza en un sindicato criminal corporativo. En conclusión, la historia de la yakuza es la crónica de un grupo de forajidos que institucionalizaron el crimen en Japón mediante un código pseudo-feudal de lealtad. Desde los bakuto, jugadores, y tequilla, vendedores ambulantes, del período Edo hasta las corporaciones criminales diversificadas del siglo XXI, la yakuza ha mutado y persistido adaptándose a cada era. Hoy en día, aunque mermada y reprimida por la ley, la yakuza sigue siendo una fuerza subterránea y resiliente. Su habilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de crimen financiero asegura su relevancia continuada, aunque en una forma menos visible. El camino de la caballería, Ninkyo, puede ser una fachada romántica para la extorsión y el crimen brutal, pero ha proporcionado a los yakuza la justificación ideológica y la estructura organizativa para sobrevivir. La lucha de Japón por erradicar completamente la yakuza es más que una simple batalla policial. Es una batalla por asegurar que su futuro se base íntegramente en el Estado de Derecho y no en la sombra persistente del crimen organizado. Su supervivencia en la era digital demuestra que la tradición criminal puede ser tan adaptable y duradera como cualquier institución legal. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.